encontramos dos series principales de textos importantes respecto de la concepción de la teología en Santo Tomás. Ante todo, la concepción que se encuentra en la primera cuestión de la Suma, y el concilio, al cual nos referimos también, hace referencia a esta concepción explícitamente y la usa especialmente en la Dei Verbum, en la Constitución sobre la revelación divina. La otra serie de textos se refiere a la concepción de la Escritura en el Aquinate, especialmente la concepción del Evangelio, de la Ley Nueva, y se encuentra en la Prima Secundae, en las cuestiones 106, 107 y 108. Nosotros supondremos esta perspectiva en la exposición. Los dos temas están unidos entre ellos. Para Santo Tomás, especialmente, la teología consiste en la esencia de la Escritura, de tal manera que a veces parece identificar la teología con la Sagrada Escritura misma, la cual a su vez tiene su centro en la gracia. Por supuesto, en la Escritura el centro es la Ley Nueva, el Evangelio, y la Ley Nueva consiste no principalmente en lo exterior, en lo escrito, sino en la gracia del Espíritu Santo. Veamos, en primer lugar, algunos aspectos de la concepción de la teología en la primera cuestión de la Suma. ¿Por qué es necesaria la teología? Para explicarlo, Santo Tomás muestra por qué es necesaria la revelación. Para Santo Tomás, entonces, las nociones de teología y de revelación son más cercanas entre ellas que en nuestra concepción moderna. Tendemos nosotros a pensar la revelación en un sentido más objetivo y la teología en un sentido más subjetivo. En cambio, para Santo Tomás, las dos realidades sobrenaturales están cercanísimas entre ellas. En la práctica, la revelación quiere decir la teología en el sentido sustancial del don que tiene cada uno que la recibe y que después debe ser desarrollado en sentido científico, como se explica a lo largo de la cuestión primera. Leamos un texto fundamental. Para la salvación humana, dice Santo Tomás, fue necesario que además de las materias filosóficas, cuyo campo analiza la razón humana, hubiera alguna ciencia cuyo criterio fuera la revelación divina. Y esto es así porque Dios, como fin al que se dirige el hombre, excede la comprensión a la que puede llegar solo la razón. Dice el profeta Isaías, Dios, nadie ha visto lo que tienes preparado para los que te aman, solo tú. El fin tiene que ser conocido por el hombre para que hacia él pueda dirigir su pensar y obrar. Por eso fue necesario que el hombre, para su salvación, conociera por revelación divina lo que no podía alcanzar por su exclusiva razón humana. Mas aún lo que de Dios puede comprender la sola razón humana, también precisa la revelación divina, ya que con sola la razón humana, la verdad de Dios sería conocida por pocos, después de muchos análisis y con resultados plagados de errores. Y sin embargo, del exacto conocimiento de la verdad de Dios depende toda la salvación del hombre, pues en Dios está la salvación. Así pues, para que la salvación llegara a los hombres de forma más fácil y segura, fue necesario que los hombres fueran instruidos acerca de lo divino por revelación divina. Por todo ello se deduce la necesidad de que, además de las materias filosóficas, resultado de la razón, hubiera una doctrina sagrada, resultado de la revelación. Ha sido necesaria la revelación porque el fin del hombre es sobrenatural, en el sentido de que la esencia de Dios no puede ser entendida por la mente humana en esta vida. Y por lo tanto, ésta no puede tener un concepto, una idea, que es el modo propio de la inteligencia, para conocer en este mundo de la esencia de Dios. Pero además de esto, ha sido necesaria la revelación
y es necesaria entonces también la teología, en cuanto incluye verdades que podemos llamar filosóficas. Esta concepción de la filosofía integrada con la teología, a la cual hemos hecho referencia, es muy importante para entender lo que quería decir el concilio y por qué ha solicitado, por ejemplo, la renovación de los estudios teológicos. Para Santo Tomás, la filosofía es anterior a la teología en el sentido histórico de la filosofía griega. Por eso, cuando el concilio, asumiendo la perspectiva de Santo Tomás, habla de diálogo con los hombres de nuestro tiempo, no se refiere al diálogo entre teología y filosofía como si fueran cosas separadas, sino que habla del diálogo entre una teología que incluye una filosofía y otras filosofías que son diferentes. Esto está en el corazón mismo del concilio, aunque por supuesto no todos lo entienden así. La renovación espiritual y apostólica que pide el Vaticano II necesita intrínsecamente una renovación de la vida intelectual, también al nivel natural, la cual necesariamente debe pasar a través de una madurez filosófica. De otra manera, esta noción de teología es imposible de cumplir, especialmente en sentido apostólico, lo cual está en el centro de la intención del concilio, porque los hombres normalmente están envueltos en diversos errores que cambian a lo largo del tiempo y así no pueden alcanzar las verdades necesarias para la salvación. Por ejemplo, saber que Dios existe es necesario para la salvación. Saber que Dios es el fin del hombre también es necesario. Aún más, los hombres no pueden captar fácilmente esto que es elemental. Saber que el hombre tiene una inteligencia, o sea, una capacidad de conocimiento superior al material, es necesario para la salvación. Y esto tampoco es evidente para todos. Es necesario para la salvación, porque la visión beatífica consiste en entender la esencia de Dios, la cual es espiritual y requiere este tipo de conocimiento. Si el conocimiento es identificado con el conocimiento sensible o con una percepción de algún modo ligada al sentido, la visión beatífica es imposible. Por eso es que hay tantos temas que requieren intrínsecamente de un conocimiento filosófico. Cuando éste no es alcanzado, debe ser alcanzado teológicamente, o sea, en el interior de la revelación, porque la revelación incluye la filosofía. Eso se ve especialmente leyendo con atención la primera cuestión de la Suma. Por eso, la revelación cristiana ha hecho desarrollar con precisión en la historia la filosofía misma, especialmente la metafísica, la antropología y la ética. Por lo tanto, ha sido necesario que más allá de las disciplinas filosóficas que se buscan por la razón, haya una sagrada doctrina que sea la revelación, o que se tenga por revelación. Se observa de nuevo el acercamiento con la sagrada doctrina, que es lo que llamamos teología y revelación. La teología para Santo Tomás, como decíamos antes, está mucho más cerca de la Sagrada Escritura que de un desarrollo racional. Aunque después este desarrollo racional deba existir, especialmente en el sentido de aclarar las nociones filosóficas incluidas en la teología. Otros textos importantes de la cuestión primera para entender la noción de teología del concilio mismo muestran que la teología, o más bien la sagrada doctrina, es ciencia una. Por lo tanto, no hay diversas teologías, diversos hábitos, por ejemplo, teología dogmática, teología moral, teología escriturística, etc. La teología es una en el sentido del habitus interior. Esta disposición interior es sobrenatural, es producida por Dios,
asumiendo, sin embargo, las dimensiones naturales, los otros hábitos filosóficos, la metafísica, la ética, incluso la física. Esto quiere decir que la teología unifica las capacidades filosóficas de conocer, elevándolas y conteniéndolas eminentemente. La eminencia, como sabemos, es la presencia de lo que es inferior en aquello que es superior. De nuevo, se ve cómo Santo Tomás entiende la teología en el sentido de una profunda participación personal de la ciencia de Dios. La teología no es algo solo objetivo escrito en los libros, es el hábitus de la persona. Y esto, como se verá en los textos sucesivos, es un sello de la mente divina estampado en la mente del hombre. Eso es también la revelación, es la revelación para cada uno. Por eso, el texto de la Optatam Totius del Vaticano II, que es el decreto sobre la formación de los sacerdotes, puede hacer referencia tranquilamente en la perspectiva tomista, que es la explícitamente asumida, porque ahí se dice que los sacerdotes tienen que ser formados en la teología según la mente de Santo Tomás. Hace referencia a la unidad no solo entre todas las disciplinas teológicas, sino también entre las filosóficas. Todo confluye en el misterio de Cristo. Por eso el concilio, cuando ordena los estudios filosóficos en vista de la formación sacerdotal, pide que al inicio de estos estudios filosóficos, según las distintas disciplinas, haya un curso de introducción a la cristología o al misterio de Cristo, en el cual de una manera orgánica y vital se vea no solamente la conexión entre los tratados teológicos de manera teórica y de manera práctica apostólica, sino que se vea también desde Cristo la conexión entre las disciplinas filosóficas, lo cual, por supuesto, no niega la condición natural del ejercicio de la filosofía, sino que inserta este ejercicio de la filosofía en un ámbito más amplio, que es el ámbito teológico, y el ámbito teológico es visto nada menos que como participación de aquella ciencia que tiene la mente de Cristo. Y Cristo tiene no solo, como sabemos, la ciencia divina, tiene no solo la ciencia de visión beatífica, sino que tiene la ciencia infusa y tiene una ciencia experimental que es verdadera ciencia humana. Por eso Cristo es el primer filósofo, y en la mente de Cristo, porque Él está lleno de gracia, existe la filosofía en el sentido más perfecto de todos. Por eso, para entender integralmente la unidad, la armonía entre las disciplinas filosóficas, es necesario hacer referencia a ese lugar donde existencialmente se encuentran desarrolladas con perfecta armonía, y ese lugar es la mente de Cristo. Todo confluye en el misterio de Cristo. Dice todavía Santo Tomás, la doctrina sagrada es una única ciencia. La unidad de la facultad o del hábito la da el objeto, pero no bajo el aspecto material, sino formal. Por ejemplo, el hombre, el asno y la piedra pueden ser considerados bajo el aspecto formal del color, que es el objeto de la vista. Si tenemos presente, como ya hemos dicho, que la Sagrada Escritura considera algunas cosas en cuanto reveladas por Dios, todo lo que puede ser revelado, lo famoso revelable, por Dios, cae bajo el aspecto formal del objeto de tal ciencia. Fíjense aquí la cercanía entre teología, entre revelación y filosofía. Es así, y Sagrada Escritura, por otro lado, es así como queda comprendido dentro de la doctrina sagrada como una única ciencia. Lo que es revelable es el misterio de la Santísima Trinidad, los misterios de Cristo, la unión hipostática, pero también, por ejemplo, la espiritualidad del alma, la creación del mundo,
el conocimiento intelectual, las verdades morales, como los 10 mandamientos. Estas son verdades naturales que el hombre puede conocer por su razón. Sin embargo, son también reveladas. Todo lo que está divinamente revelado por parte de Dios está contenido en la teología. ¿Por qué? Contiene todo, porque Dios conoce todo y lo que Dios conoce lo comunica al hombre en cierta medida. Esta es la razón por la cual el concilio, a partir de la renovación teológica que él auspicia, en sentido ortodoxo, por supuesto, quiere primero comprender la situación de nuestro mundo contemporáneo y después, naturalmente, evangelizar. Esto significa entender los errores, porque si no se entienden, es muy difícil evangelizar con eficacia. Sin embargo, para entender los errores, es necesario que haya una mirada complexiva y unitaria, la dada desde la teología. Tal mirada, sin embargo, repito, no puede ser considerada como una realidad objetiva que se encuentra, por ejemplo, en los libros o en una tradición entendida en sentido material y a la cual uno después accede como puede. Es principalmente una realidad subjetiva en el sentido de que es una perfección de los sujetos. Más bien, el sentido mismo de la Iglesia requiere que esta perfección sea subjetiva, porque la Iglesia, cuerpo de Cristo, tiene como sentido no sólo la unión como totalidad, sino también las personas mismas. La comunidad es para las personas, dice el concilio citando a Santo Tomás en el comentario a la Ética a Nicómaco. El Aquinate lo expresa en otro texto más estrictamente filosófico, pero vale también para un campo más amplio al cual mira la intención general. Es necesario que los hombres, especialmente los sacerdotes, como se leen en Optatam Totius, logren tener una unidad profunda que es esencial a la teología, porque ella por sí misma es una, e incluye una mirada sapiencial de toda la realidad, también de las verdades naturales. Por tanto, es necesario no separar las verdades de fe en sentido estricto de las otras naturales. La teología, siendo ciencia una, comprende los aspectos especulativos, pero también los prácticos. La teología es al mismo tiempo ciencia especulativa y práctica, en un sentido más preciso aún que el de la ética filosófica. Esta, en efecto, razona a partir de la esencia del hombre y busca la compatibilidad o incompatibilidad entre ciertas acciones de esta esencia y ciertas acciones humanas y la esencia misma. La teología, en cambio, teniendo una unidad superior que proviene del hecho de ser participación del conocimiento de la mente divina y también de aquel que se halla en la mente humana de Cristo, como decíamos, alcanza también lo singular en cuanto tal. Esto es, alcanza la concreción de la cosa, así como incluye las historias que son narradas en las Sagradas Escrituras. Santo Tomás hace referencia en sus textos a este aspecto histórico de la teología. En muchas cuestiones de la Suma, especialmente en la Cristología, en la tercera parte, hace referencia a las historias, con esta palabra, que son narradas en la Sagrada Escritura y que se refieren a los sucesos particulares del pueblo de Israel o de la vida de Cristo, y esto entra en la teología por este carácter superior. La teología, pues, siendo la participación de la mente divina que conoce todo, estampada en la mente del hombre, que conoce también lo singular, porque Dios es el creador de las cosas singulares, su gobernador y su fin, incluye la referencia a las realidades particulares, porque es una ciencia más perfecta y es aquella que enseña a hacer el nexo del cual hablaba el concilio entre las realidades particulares, no solamente entre las teorías filosóficas de nuestro tiempo,
sino entre las realidades particulares, lo que pasa, lo que a veces se llama los signos de los tiempos, no solo los signos de los tiempos, sino los hechos a los cuales se refieren esos signos, y las verdades universales, filosóficas y también las reveladas en sentido estricto. Decimos que es necesario prestar atención también al aspecto práctico de la teología. Santo Tomás subraya especialmente el aspecto especulativo. En cambio, San Alberto, su maestro, y San Buenaventura explican la teología más bien como ciencia práctica. Depende qué se entiende por práctica, la cual significa una referencia al afecto, entendido en el sentido de los medievales, que incluye la parte espiritual, y por eso la voluntad y en cierta manera toda la persona. Las posiciones de Santo Tomás y de San Buenaventura son complementarias. Santo Tomás subraya especialmente el aspecto de la visión beatífica en cuanto acto del intelecto, mientras que San Buenaventura subraya el amor de Dios. Estos dos aspectos están anticipados en la vida terrena, en la fe y en los dones del Espíritu Santo que se refieren al intelecto y también en la caridad. Más bien, Santo Tomás asimila la complejidad de la vida sobrenatural y entiende la teología como ciencia en el sentido de esta complejidad. Para Santo Tomás, como veremos enseguida, hay un aspecto afectivo que es en cierta manera práctico de la teología. En este sentido, la teología incluye aspectos que se refieren al conocimiento intelectual y otros a la voluntad y al afecto. Esto es muy importante porque cuando leemos los textos medievales, tendemos a proyectar sobre ellos la concepción moderna, que es intelectualista y racionalista. En cambio, estos textos tienen un acercamiento más global, que es aquel que después quiso asumir el Concilio Vaticano II mismo, al hacer referencia a la caridad, al afecto y a la simpatía afectiva respecto de los hombres de este tiempo. Hay que acercarse a los hombres, dice el Concilio. Y eso requiere un afecto, pero ese afecto es un afecto bien ordenado que radica en esta profundidad de la parte afectiva de la teología. Todo esto es necesario entenderlo en el sentido de la concepción global de la teología a la cual se dirige el Concilio, que es la de Santo Tomás. Él dice que hay que estudiar la teología según Santo Tomás, y es la de San Buenaventura también. El Concilio cita el Itinerarium Mentis in Deum. Respecto de este tema, el Vaticano II nos reporta una cita muy importante del Itinerarium de San Buenaventura. El doctor Seráfico explica que no es posible que haya un conocimiento puramente intelectual sin la unción interior para alcanzar verdaderamente a Dios. La sagrada doctrina, existiendo como una, se extiende a las cosas que pertenecen a las diversas ciencias filosóficas por la razón formal que atiende a cosas diversas, esto es, en cuanto son cognoscibles a través de la luz divina. Por lo tanto, si bien en las ciencias filosóficas hay un aspecto especulativo y otro práctico, la sagrada doctrina comprende en sí a uno y a otro, porque Dios, con la misma ciencia, conoce las cosas que se refieren a sí y las cosas que hace. Más aún, es más especulativa que práctica, y ahí volvemos a Santo Tomás, porque se refiere principalmente a las cosas divinas más que a los actos humanos, de los cuales trata en cuanto por medio de ellos el hombre se ordena al perfecto conocimiento de Dios, en el cual consiste la eterna bienaventuranza. Para Santo Tomás, como se ve en la segunda línea de textos que habíamos citado al inicio, aquí en la cuestión 106 y siguientes de la prima secundae, la teología entendida en este sentido global alcanza los datos particulares y sabe indicar qué es necesario hacer en los actos particulares más allá del conocimiento universal de la razón. Esta es la diferencia, como se explica aquí, entre los preceptos y los consejos evangélicos.
En los consejos hay una iluminación del intelecto respecto de las cosas particulares y respecto de las circunstancias particulares que no se puede tener con el conocimiento universal de la razón. En la teología, todos estos aspectos están unificados. Por lo tanto, la teología guía al hombre en la teoría y en la praxis, en lo universal y en lo particular. En el juzgar, por ejemplo, sobre la verdad o no de las teorías filosóficas y en la acción apostólica. Todo está incluido en un hábitus científico único, que es la teología. Esta ciencia va más allá de las ciencias especulativas y de las ciencias prácticas, porque tiene la certeza a partir de la luz de la ciencia divina. Por eso, la teología es la ciencia suprema que de algún modo incluye las otras. Esta es también la concepción de San Buenaventura en el De Reductione Artium ad Theologiam, en la cual el doctor Seráfico expresa que todas las ciencias se refieren a la teología, que no quiere decir que no tengan su consistencia epistemológica propia. Un aspecto muy importante para nuestro tema se refiere a la pregunta de si la teología es sabiduría. De nuevo, se trata de una forma de conocimiento que mira las cosas desde lo alto, desde las causas, y especialmente desde la causa suprema, que es Dios. Esta doctrina, dice Santo Tomás, es entre todas las sabidurías humanas, sabiduría en grado sumo, y no sólo en un sentido especial, sino único y total. Esta es la sabiduría en sentido absoluto. El Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, hace referencia a la necesidad urgente de nuestro tiempo de formar verdaderos hombres sabios. Sabios en el sentido de que están en grado de tener cierta mirada complexiva sobre la realidad de Dios, y por eso sobre la realidad de las cosas creadas y del mundo de nuestro tiempo, en las circunstancias particulares de la vida moderna. Sin esta sabiduría, la evangelización no es posible. Por eso el concilio pide poner especial atención en formar a los hombres para que sean eminentes en esta sabiduría. En el mismo artículo que se refiere a la sabiduría, en el artículo 6 de la primera cuestión, Santo Tomás menciona la sabiduría entendida en un triple sentido. Sabiduría metafísica, que entre las ciencias desarrolladas por la razón es la más elevada, porque alcanza la causa última, aunque de manera indirecta. La teología como sabiduría. Y una tercera forma de sabiduría que se integra con la segunda y con la primera, la sabiduría que es don del Espíritu Santo y que incluye el término de la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo, como explica en el comentario a las sentencias, la misión del Hijo porque es sabiduría y la misión del Espíritu Santo porque es don. Y por eso nos refiere al Padre. Esta sabiduría, don del Espíritu Santo, es el centro de la vida mística que nos introduce en el misterio de la Santísima Trinidad. La teología en sentido pleno requiere las tres formas de sabiduría, en cuanto en la sabiduría teológica está incluida eminentemente, en primer lugar, la de la metafísica, como hemos visto. Además, esta sabiduría teológica en sentido pleno no se puede desarrollar sino a partir del conocimiento experimental de las cosas divinas y por tanto también de las cosas humanas y también de las acciones humanas, que se tienen el don de la sabiduría del Espíritu Santo, el cual significa especialmente este conocimiento experimental. Recordemos que para Santo Tomás el don de sabiduría se refiere al conocimiento directo, en cierta manera, de Dios, pero tiene incluso una función práctica altísima, de guiar desde lo alto. Recordemos, ahora, volviendo al concilio, el texto de la Dei Verbum, que hace referencia al conocimiento experimental de las cosas reveladas que crece a lo largo del tiempo, a lo largo de los tiempos en la vida de la Iglesia. Esta sabiduría
es especialmente la sabiduría de los santos, que perciben interiormente los misterios de la salvación y los conectan con las realidades de este mundo. Para el concilio, a través de este conocimiento experimental, crece la tradición. Por eso, este conocimiento es fundamental y es un conocimiento sapiencial y teológico en el sentido más profundo del término. Sabiduría, don del Espíritu Santo, que está unido con las otras formas de conocimiento. Por eso la teología, siendo sabiduría, y especialmente en el sentido de la sabiduría don, requiere un conocimiento por connaturalidad. Esto es lo que los antiguos llamaban teología mística, y como dijimos anteriormente, la teología es una. Por eso la teología mística no es otra respecto de la teología dogmática o de la teología racional o de la teología moral o de la teología que estudia las Escrituras. Como decía el discurso de Pablo VI en la clausura del concilio, es necesario hablar al mundo contemporáneo con simpatía, pero no una simpatía entendida superficialmente. Simpatía, como afecto, quiere decir el afecto en el sentido de la ciencia teológica, que requiere de una profunda experiencia espiritual. Cuando amamos verdaderamente a los hombres de nuestro tiempo, verdaderamente podemos conocer qué les hace bien y qué no les hace bien, y saber también discernir la verdad de los errores y refutar los errores filosóficos y de las otras religiones, como decía Optatam Totius. Después del concilio hubo muchas interpretaciones que subrayaban el aspecto ecuménico y el aspecto de diálogo interreligioso, lo cual, entendido bien, que es entendido en el sentido de la auténtica caridad, es un valor, porque lo que está en el centro de ese diálogo y del ecumenismo es la caridad que se funda sobre la fe y que tiende a difundir la verdad. Para difundir la verdad es necesario acercarse a los hombres, porque si no, los hombres no aceptan la verdad. Pero el concilio dice también que, por ejemplo, en la formación sacerdotal, en el estudio de la teología, es necesario aprender a refutar los errores. Explícitamente, dice el concilio, no solo de las filosofías erróneas, sino también de las religiones erróneas. Eso lo pide explícitamente el concilio. Los sacerdotes, cuando estudian teología en las universidades o en los seminarios, deberían estudiar las otras religiones, no solo para poder acercarse a los hombres que viven en otras religiones, lo cual es necesario, sino también para saber refutar los errores. La teología es la participación de la ciencia divina y que pertenece a la naturaleza divina y a un conocimiento que no se puede tener sin la divinización o deificación o ese carácter deiforme que adquirimos por la gracia, de la cual nos habló el doctor Osandón. La deificación de la gracia que permite ver todas las cosas con los ojos de Dios. También el mal se capta en el bien y se capta verdaderamente como mal cuando se lo ve en el bien.